Hola, bienvenidos a esta lección número 21. Mi nombre es Luis Manuel Díaz Pocio y estaré compartiendo con ustedes los siguientes minutos en este proceso de aprender inglés, Sparkling English. Aprender buen inglés, buen inglés. Empecemos en esta ocasión hablando acerca del tema del use of double pronouns, el uso de los pronombres dobles. Ya habíamos estudiado los denominados pronombres objetivos. Recuerden, no piensen que esto es un tema duro o difícil. Les recuerdo, lo primero que habíamos aprendido eran los pronombres personales. Pronombres personales que ustedes saben que son I, you, he, she, it, we. Esos son los denominados pronombres personales. También ya habíamos estudiado y aprendido lo que se conocen como pronombres objetivos o complementarios, que en inglés, pues, que es lo que estamos aprendiendo, son me, you, him, her, it, us, you y them, que en español equivalen a mí, a ti, a él o similar, a ella, a nosotros, a ustedes y a ellos. Hay unas construcciones en las que se denominan por eso double pronouns porque hay dos pronombres, construcciones compuestas. Estos pronombres, cuando están juntos o pronombres dobles, son el objeto directo y por lo general uno de ellos es it o them, la tercera persona en singular, it, o la tercera persona en plural. Y va seguido de tú y a continuación nuevamente el pronombre complementario que veíamos, me, you, him, her, it, us, you y them. Si les parece algo confuso, no es confuso cuando vean los ejemplos. ¿Qué son esos dobles o pronombres dobles? It to me, melo o mela. Por ejemplo, démelo, give it to me, démelo. Give them to me, démelos. O bring them to me, tráigamelo, tráigamelos. Eso es lo que significa melo, melas. Eso es lo que significa el doble. Lo que están aprendiendo es cómo se dice en inglés esa forma final del verbo. Repítamelo, repeat it to me. O repeat them to me. Repítamelas. O repítamelos. Ese melo, mela, melos, celos, celas, etcétera, etcétera, es lo que se conoce como pronombre doble. Es así, es sencillo. Entonces usted quiere solicitar algo a alguien, esa es la forma con un double pronoun. Give them to me, please. Give them to me. Por favor, entréguemelo, démelos. O, yes, please, bring them to me. Por favor, claro, tráigamelos. O, give them to him. It to him. Déselos a él. Y si fuera ella, it to her. En el caso plural, them to him. Déselos a él. Varios objetos. Cuando digo déselos, no tiene que ser el verbo dar, puede ser cualquier otro tipo de verbo. Lo importante es el double pronoun. Them to me, o it to me, them to me, y ahí me, you, him, her, it, etc. Hasta el final. Them to her, it to us, dénoslo, tráiganoslo, compártanoslo, cuéntenos. También se dice lo mismo. Share it with us, compártanoslo. Them to us, it to you, them to you, it to them to them. Celo, cela. Por ejemplo, entrégueselo a ellos. Give it to them. Déselos. Como pueden ver entre paréntesis, también en vez de decir celo o cela, a ustedes, a ellos, etcétera, etcétera, etcétera.
Creo que es relativamente fácil. Si tiene alguna confusión, mire los ejemplos y podrá entenderlos, creo que en forma relativamente sencilla. ¿Cómo decir celos, celas a ella? ¿Cómo decir eso? Con un double pronoun. Eso es lo que básicamente estamos aprendiendo. En español decimos tráigamelos, por favor. En inglés decimos bring them to me. Ese melos es them to me. Si es melo, it to me. Es básicamente lo que estamos aprendiendo. Es realmente sencillo lo que estamos aprendiendo. Miremos algunos ejemplos. Come and give it to me. Ven y dámelo. Por supuesto, si es a mí, si es dámelo, significa que es a mí. Por eso está en paréntesis esa parte a mí, porque no lo vamos a decir de esa manera. Sería un pleonasmo, una redundancia. Ven y dámelo, o ven y dámelo. Realmente dámelo a mí es una redundancia. Pero lo puse por eso en paréntesis. Come and give them to me. Ven y dámelos. Them refleja que ya no es uno solo, que son varios. Siguiente ejemplo. He wants to give it to you. Él quiere dártelo. O he wants to give them to you. Él quiere dártelos. Sobra decir a ti, porque es claramente dártelo o dártelos. Siguiente ejemplo. I want to buy it to him. Quiero comprárselo a él. Yo comprárselo a él, no para él. Si es para él es otra forma de decirlo. Si es para él sería I want to buy it for him. Quiero comprárselo para él. Aquí no es para él, sino a él. Yo adquirirlo, él es quien lo posee, yo quiero adquirirlo. I want to buy it to him. Quiero comprarlo a él o de él. Quiero comprárselo. Sería la forma más correcta. I want to buy them to him. Quiero comprárselos a él. Deliver it to her. Deliver it to her. Entrégaselo a ella. Deliver them to her. Entrégaselos a ella. Otros ejemplos. They gave it to us. Ellos nos los dieron. Por supuesto a nosotros. Con el nos sabemos que es nosotros. They gave them to us. Ellos nos los dieron. I will bring it to you. Yo se lo traeré a ustedes, se sobreentiende. Yo se lo traeré. Pues si estoy hablando de varias personas, si no sería yo te lo traeré. I will bring them to you. Se los traeré varios a ustedes. Please send it to them. Por favor, envíaselo a ellos. Por decir them. Please send them to them. Por favor, envíaselos. Fíjense que arriba es please send it. Uno. Send it. Envíaselo a ellos. En el segundo dice send them to them. Envíaselos. Porque them, el primer them, hace referencia a varios. En los casos anteriores, además de la preposición to, se puede usar with o for en los casos cuando se aplica, como el ejemplo que les daba de, por ejemplo, they gave I bought it from them. Significa que no fue que lo compré para él, sino lo compré for him, para él, para obsequiárselo a él. Así que ese es el tema del double pronoun. Ahora quiero resaltar con ustedes en nuestro avance de hablar un buen inglés, en Sparkling English, algunas, lo que se conoce como misleading pronunciation or accent, pronunciación o acento engañoso. Este tema no lo terminamos en este día, los volveremos a ver en otras lecciones. Existe en inglés un buen número de palabras que se escriben de igual manera, se llaman homógrafas, homo igual, grafos, escritura, tienen igual escritura, pero al tener acentuación o pronunciación diferente entre ellas, cambia su significado. Eso es palabras homógrafas. Recuerden, homo viene del griego igual y grafo, escritura, se escriben igual. Y miren los ejemplos concretos. Por ejemplo, bass. Si se pronuncia así, bass, significa róbalo, ese pez.
pero sí se pronuncia bass, la misma palabra, pero se puede pronunciar bass, significa bajo, pero no el bajo de low, sino el bajo de el instrumento de música. Ese bajo, eso se dice bass en inglés. Pero ¿cuándo sé yo cómo decir si es róbalo o si... Hombre, por el contexto es la forma de saber si está hablando, si estamos hablando de música. Espero que no me esté, de pronto cambie a róbalo. Pero usted sí debe aprender que róbalo es bass y bajo, el instrumento musical parecido a una guitarra, es bass. Fíjense, si usted está hablando del sustantivo baño, es bath, bath, to take a bath. Pero si usted está hablando ya no del sustantivo, sino del verbo, en realidad tiene una diferencia en la escritura, en su deletreo. Pero fíjense, bath como baño, mientras que bañarse es bathe, bathe. El siguiente ejemplo, bow, bow significa arco. Pero si es el verbo inclinarse, se pronuncia bow. I bow down, me incliné. Cuando en la ceremonia de realeza la gente se inclina para saludar, o en una obra teatral hay una inclinación para saludar, entonces se utiliza es la pronunciación bow, bow down. Bow es el verbo y bow down también significa inclinarse, inclinar la rodilla para saludar a alguien, etcétera, etcétera. Pero cuando es el instrumento de tirar una lanza es bow. Fíjense la siguiente palabra. Si es el sustantivo disminución, se pronuncia decrease, decrease. Pero si no es el verbo, esto lo volveremos a ver. Yo lo volveré a compartir algunas de estas palabras nuevamente un poco más adelante. Bueno, en unas lecciones ya avanzadas las volveremos a ver. Entonces, si es el sustantivo disminución, fíjense que pronuncia decrease. Pero si no es el sustantivo, sino el verbo disminuir, no se pronuncia decrease, sino decrease. Observen y sean celosos con cuidar la pronunciación. Decrease significa disminución, o there was a decrease in the rain, o there was a decrease in the river flow, una disminución de la lluvia, del flujo del río, etc. Pero si yo voy a hablar es de disminuir, they decreased my salary. Disminuyeron mi salario. O the pain has decreased. El dolor ha disminuido. Entonces, si es el verbo, el acento va en la segunda y última sílaba. Si es un sustantivo, va en la primera sílaba. Siguiente ejemplo. Ingreso, entrance. Fíjense, el acento va en la primera sílaba. Entrance, entrance. Ingreso, pero el verbo entrance, encantar, va en la segunda sílaba. Creo que han notado ya que el sustantivo lleva el acento en la primera, si es el verbo lo lleva en la segunda, y eso es correcto, esa es una conclusión correcta en la mayoría de casos. La probabilidad de equivocarse es mínima. Fíjense la siguiente palabra, si es el metal plomo se dice lead. Pero si es el verbo dirigir, se dice lead. Exactamente la misma palabra sin ningún cambio. Si es el sustantivo objeto, se pronuncia object, object. Pero si es objetar a una idea o objetar a algo, entonces es object. I object his honor. Si es un caso de un juez, I object his honor. Objeto eso, señor juez. Pero si es un objeto, I like this object. It's a beautiful object. Object. Y el otro es object. En realidad en el primero no solo es object, sino que la E tiende ahí object. Y en la otra es una E plena, object. La siguiente es similar. Si yo utilizo el término produce, significa un producto agrícola, una pera, una manzana, un producto agrícola. Pero yo en vez de decir produce, yo puedo decir produce y significa producir. Lleva el acento en la última sílaba. Si voy a decir lágrima, es tear.
Pero si voy a utilizar el verbo rasgar, romper algo que no es sólido, sino como una tela, algo suave, algo flexible, entonces yo digo tear, tear, significa rasgar. Si es lágrima es tear, tear, tear. Levanto la voz es para que ustedes puedan escuchar mejor, no que haya que decirlo con eso. Pero es tear, fíjense que es una I, y cuando es desgarrar, romper algo que es flexible, es tear, tear. Tear, lágrima, tear, desgarrar. Bueno, sigamos con algunas curiosidades, no curiosidades simplemente de un segundo, sino curiosidades que debemos aprender del inglés para hablar un sparkling English. Fíjense en el caso de la palabra tiempo en español, que se puede decir en inglés de muchas maneras. Se puede decir time, se puede decir weather, and else, y de otras formas. Hay muchos casos de palabras en español, una sola palabra en español, que abarca diferentes significados en inglés. Y por supuesto ocurre lo mismo en inglés. Una palabra en inglés que tiene múltiples significados en español. Aquí voy a presentar una serie de ejemplos de una palabra en español que tiene múltiples significados en inglés y que por tener múltiples significados en inglés, entonces cada forma inglesa es una palabra en inglés. En el caso de tiempo, decimos cycle y significa tiempo en el caso de un motor o una máquina. Hay motores de 2 tiempos, hay motores de 4 tiempos, etcétera, etcétera. Pero si estamos hablando de tiempo en música, se dice movement. O también se dice tempo. En música también significa tiempo. Pero si estamos hablando del tiempo gramatical, presente, pasado, futuro, etcétera, etcétera, en inglés no se dice, se dice tense. Tense. Pero si estamos hablando del tiempo cronológico, meses, años, días, la palabra es time. Pero si estamos hablando de tiempo atmosférico, lluvioso, seco, lo que sea, tiempo atmosférico, la palabra es weather. Entonces fíjense, cycle, movement, tempo, tense, time and weather, todas significan tiempo en español, pero con una gran diferencia en el significado de cada una de ellas. Miremos algunos ejemplos del uso de esta palabra tiempo. The weather is perfect to spend the day outdoors. El tiempo atmosférico está perfecto para pasar el día afuera. Yo no puedo decir ahí the time, no puedo decir the cycle, no puedo decir the tempo, no puedo decir sino the weather. Cuando estoy pensando en el tiempo atmosférico, tengo que utilizar weather. Pero si yo voy a hablar de una máquina, por ejemplo, de una podadora de césped, yo no puedo hablar en el caso del ejemplo. His lawnmower has a 4-cycle engine. Su podadora de césped tiene un motor de 4 tiempos. Las motocicletas, las antiguas, eran de 2 tiempos. No podemos decir 2 times, porque eso es un disparate. Se van a reír en nuestra cara. Tenemos que decir a 2-cycle engine o a 4-cycle engine. Entonces podemos entender el uso de las diferentes formas de traducir tiempo al inglés. Siguiente ejemplo. If they have enough time available after work, they will come. Ellos vendrán si tienen suficiente tiempo, ahora sí, tiempo cronológico, disponible después del trabajo. Aquí no pueden decir if they have enough weather, porque se ríen de nosotros y la gente va a decir, ¿qué quiere decir esto? Es un broken English. Para tiempo cronológico es time. Para tiempo atmosférico es weather. Para tiempo de una máquina es cycle. Y finalmente, tempo, que no es una palabra muy usada por mí, quizás por muchos de ustedes, si no son músicos. Tempo is when the music returns to the pace previously played. Tiempo es cuando la música vuelve al ritmo que se tocaba anteriormente. Eso es tiempo, literalmente, tempo. Como les digo, probablemente ustedes no utilicen mucho esa palabra. Yo no la uso.
casi nunca ahora en este ejercicio, pero tampoco la olvido porque es tempo, es inolvidable. Ahora, aprovecho para decirle, en verdad hay algunas palabras que uno aprende y si no practica con frecuencia las olvida. Y hay palabras que es cierto que uno las olvida, porque cuántas veces las utiliza uno en su vida, en su vocabulario normal. Así que no es extraño que olviden algunas de ellas. A mí me pasa igual, a mí me pasa igual. Palabras que yo olvido. Miremos ahora el tema de los verbos to do and to make. Es bien importante también en el dominio de un buen inglés. Los verbos en esencia to do y to make, si vamos al diccionario, significan hacer, pero merecen especial atención dado que aparentemente ambos significan hacer, pero su uso correcto varía. Presten atención, el verbo to do como principal, porque recuerde que también es un verbo auxiliar en el interrogativo. Do you know me? Do you speak English? Do you study English? Do you work here? Es un verbo auxiliar. Entonces, dado que es un auxiliar en el interrogativo y en el negativo para los tiempos presentes y pasados, recuerden que para pasado es did. De todos los verbos, ese es un verbo auxiliar para presente y para pasado de todos los verbos, con la excepción del verbo to be y to have como auxiliar que no llevan ese auxiliar do. Pero eso está entre paréntesis. Vamos a mirarlo ahora como verbo principal. En ese caso, el verbo to do significa hacer en muchos usos, pero nunca, oigan bien, se usa con el significado de fabricar o construir algo físico. Se usa en casos abstractos o generales, pero yo no puedo decir que yo hice una silla, yo hice una cena, yo hice la tarea. Bueno, en algunas formas generales se puede decir la tarea porque ese es un término un poco abstracto, pero si estoy hablando de hacer algo que yo lo pueda traducir con fabricar, entonces debo utilizar el término, el verbo to make. El verbo to do es un verbo con un significado mucho más genérico, más general. I did a great project. I did very well in my exam. Hay generalidades. Pero el verbo to make, por su parte, se usa con la idea de fabricar o construir y en otras expresiones idiomáticas que debemos memorizar. Este verbo se usa también significando la idea de obligar o forzar a alguien. Él me obligó a hacerlo, diríamos, he made me do it. Él me obligó, me hizo hacerlo, me forzó a hacerlo. En ese caso no es do, en ese caso es make. En este caso el verbo que le siga debe estar en infinitivo sin to, como veremos con ejemplos anteriormente. Recordemos la conjugación completa de los verbos to do y to make. El verbo to do, su pasado es did. Su past participle o participio pasado es done y significa hacer. El verbo to make, su pasado es made y su participio pasado es igual, made, y significa hacer o fabricar. Miremos ahora una serie de expresiones comunes con los verbos to do y to make. Por ejemplo, to do one's best, hacer lo posible, dar lo mejor de uno. I'll do my best to help you. Haré todo lo posible por ayudarte. Will you do me a favor? Observen eso con mucha atención. No digo make me a favor. No, eso es horrible. Eso es broken English. La gente se va a burlar de usted. Es to do a favor, not to make me a favor. No. To do a favor. Hacer un favor. Can you please do me a favor? Will you? Por favor, ¿me puedes hacer un favor? Por favor, ¿me puede usted hacer un favor? Otro ejemplo de un significado especial. Do up, empaquetar, poner en orden. Voy a viajar. Well, I'm doing up my things. I'm about to leave. Estoy empaquetando mis cosas porque voy a salir. O también poner en orden, simplemente organizar algo. To do for, servir para algo, servir para... Oh, don't throw it away, no lo botes. This will do for my project. No lo botes, esto servirá para mi proyecto. To do for, servir para algo. To do well, salir bien, ir a uno bien. I did well in my exam. Oh, I did well in my exam. Oh, I did well in my interview. Me fue bien en mi entrevista. To do good, hacer el bien. To do good.
hacer el bien. No es make good. No, no. No es make well. No, no. Es to do well, to do good, to do wrong, perjudicar, obrar mal, hacer el mal. No es to make wrong, es to do wrong. Recuerden, do se utiliza en generalidades. Cuando vamos a utilizar make, ya verán que el significado es mucho más concreto. Seguimos con otros ejemplos. To have nothing to do with, no tener nada que ver con algo. I have nothing to do with that, no tengo nada que ver con eso. To do without, pasar sin. Oh, it's okay, I can do without water for a couple hours. No hay problema, yo puedo pasar sin agua un par de horas. To do without, pasar sin algo. O sea, ser capaz de sobrevivir, ser capaz de, etcétera, sin algo. To do evil, hacer el mal. To do justice, no es to make without or to make evil. No, no, no. Es una generalidad. To do evil. To do justice, hacer justicia. To do the right thing, hacer lo correcto. No es to make the right thing. Aun cuando yo pudiera utilizar to make the right thing, significa fabricar lo que yo tenía que fabricar. Eso, en ese caso, pero cambia por completo el significado. Aquí estoy hablando de hacer el bien, de hacer lo bueno, hacer lo correcto. Y finalmente, esta expresión que aparentemente no tiene nada que ver con do, quiero que ustedes la memoricen y no la olviden. Es muy hermosa y es motivante para cualquiera que ustedes le digan. Cuando alguien hace algo correcto, cuando alguien hace que merece un elogio, como un niño que dice la verdad, como un niño que completa la tarea, como algo de eso, decimos, way to go, way to go. Bien, bien hecho, hijo. Way to go, kid. Way to go, way to go, son. Uno ve a un niño, a una persona haciendo algo en la calle, limpiando, barriendo. Uno lo puede saludar y le dice, way to go. Eso es un elogio, eso es una forma de reconocerle lo que la persona está haciendo. Way to go. Literalmente, pues lentamente sería way to go. Pero se pronuncia way to go. Way to go. Alguien que frente a un hecho de injusticia dice algo verdad, uno le puede decir way to go, way to go, way to go. Hacer lo correcto. Estás haciendo lo correcto. Muy bien. Sigamos ahora con algunos ejemplos del verbo to make. No olvide, esa expresión es muy hermosa y se usa con frecuencia por las personas educadas. Y usted, al aprender este inglés, está alcanzando un nivel de educación o mejorando su nivel de educación con expresiones como esta. Way to go. Way to go, boy. Way to go. Bien hecho, hijo. Bien hecho, muchacho. Bien hecho. Way to go. Es una forma de levantarle el ánimo a cualquiera. En cuanto al verbo to make, podemos utilizar make, someone or something, más un infinito, que significa hacer un infinito a algo. Por ejemplo, she made him study. Lo hizo estudiar, lo obligó a estudiar. Algo concreto, por eso se utiliza, no es she did him study, porque did es generalidad, aquí es algo concreto, lo hizo estudiar. Otro ejemplo puede ser, we made him come back, lo hicimos regresar. We made him help, o we made them help her. Los hicimos a ellos que la ayudaran, es decir, los obligamos. Pero además tenemos to make into, convertir en. Por ejemplo, we can make milk into cheese. Convertimos la leche en queso. Or whatever. We make into, convertir algo en algo. Oh, no, don't throw it away. We can make those clothing into a whatever. No los botes. Podemos transformar esas telas en lo que sea. Siguiente ejemplo, to make oneself known, darse uno a conocer. Well, I have been working hard here and I think I'm making myself known. Estoy trabajando duro aquí, creo que me estoy dando a conocer en mi empresa, en el lugar que sea. To make out. Oh, he makes out, she makes out. Se distingue, se nota, pero también significa descifrar, también escribir, también llenar un cheque, tiene varios significados que entenderemos cuál es de acuerdo con el contexto. Si es solo to make out, no sabemos qué es. Cualquiera de ellas encaja.
pero cuando ya hay un contexto, es decir, hay un complemento, yo puedo entender a qué está haciendo referencia. To make over, convertir o rehacer un traje, por ejemplo, que quedó mal ajustado o algo, let's make it over. Realmente significa como repitamos lo que hicimos, volvamos a hacerlo. Over significa nuevamente, entonces to make over, volver a hacer, rehacer o convertir algo. To make up. Make up tiene varios significados. El uno es preparar algo, confeccionar algo. También make up significa hacer las paces con alguien con quien tenía uno las relaciones un poco rotas. Make up. Oh, we made up. I made up with my girlfriend, or I made up with my wife, or with my husband, or I made up with my brother. Yo hice las paces con mi hermano, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con lo que quiera que sea, con mi jefe, con quien quiera. Make up, hacer las paces, pero también significa preparar. Por ejemplo, I'm sorry, give me just 5 minutes. I want to make up a salad. Permítame un minuto, 5 minutos, voy a preparar una ensalada, etc. Make up tiene todos esos significados. Hay otros. Este también es importante, to make up, inventar un cuento. Shut up, you're making up that story. Cállese, hombre, está inventando ese cuento ahora. To make up, para las damas, maquillarse también. El mismo término, la misma palabra. ¿Cómo la distinguimos, Dios mío? Por el contexto. I'm sorry, my wife is a little bit late. She's making herself up. Perdone, mi esposa está un poco demorada porque se está maquillando. Uy, quizás un esposo no se atreve a decir eso. Está atrasada porque está haciendo algo, pero no porque se está maquillando, ¿cierto? Ok, además, to make up significa hacer un trabajo atrasado. Este es importante. Todas las definiciones son importantes y no olviden ninguna de ellas. To make up significa yo estaba atrasado. Y, what are you doing? I'm making it up. I'm sorry, I'm making it up now. I'm making it up. I'm trying to be where it should be, so I'm making it up. Estoy haciendo un trabajo que se me había atrasado. Me atrasé por algún motivo. To make away with, llevarse algo, deshacerse de algo. Oh, no. Make away with it. Just take it. Make away with it. Llévatelo. Make believe, fingir, hacer creer a alguien. He's making believe. That's not real. He's not real. He's just making believe. Está fingiendo. Eso no es real, está fingiendo. To make for, ir hacia o embestir contra algo. Como cuando un toro, una bestia o algo embiste contra algo. O también significa contribuir a mejores relaciones diplomáticas, mejores relaciones de pareja, mejores relaciones de algo. También make for significa eso. Y finalmente, to make off significa alargarse, irse uno. Un poco despectivo así, no es irse, sino make off. He just made off. No es muy elegante, pero significa eso, largarse. Un poco soez el término, pero eso es lo que quiere decir. Es decir, no lo utilizamos a toda hora. Debemos estar un poco contrariados para decirle, where is your whatever? Oh, he just made off. Él se largó. Otros ejemplos. Cuando yo utilizo el verbo to make, seguido de una persona, y luego un adjetivo que puede ser angry, or happy, or sad, or mad, realmente yo estoy creando un verbo. To make a person angry, yo puedo decir enfadar a una persona o puedo decir poner a una persona enfadada. To make a person happy, fíjense que con happy estoy transformando feliz en alegrar a una persona. O puedo decir también hacer a una persona feliz. Pero lo más corto es transformar el adjetivo en un verbo. Entonces, to make a person sad, en vez de decir lo puse a él triste, digo lo entristecí. To make a person mad, enfurecer a una persona, en vez de decir lo puse rabioso o lo hice que cogiera rabia, que son equivalentes. Mejor transformamos ese adjetivo sad, mad, happy, angry en un verbo y se acabó. El siguiente expresión es también muy cortés, muy elegante. To make someone's day, alegrarle el día a alguien. Alguien hizo un comentario a usted, lo llamó en la mañana por teléfono, que no acostumbra a llamarlo. Usted al despedirse puede decirle, thank you, you made my day. You made my day. Eso es una expresión de cortesía. Gracias, me alegraste el día. To make a mistake, equivocarse o cometer un error.
To make fun of, burlarse de alguien. To make a visit, hacer una visita, visitar a alguien. To make up one's mind, decidirse por algo. Oh, I have been thinking a lot about it, but finally I have made up my mind. He estado pensando mucho sobre ello. Finalmente me he decidido. Decidirse por algo. To make up one's mind. Recuerden que cada vez que ustedes ven eso de one's, someone's, significa que tenemos que utilizar el pronombre objetivo. I made up my mind. You made up your mind. His mind. Her mind. Our mind. Their mind. Eso es lo que quiere decir once. Siempre, siempre. To make up, to. Tratar de congraciarse con alguien. Un regalo. Oh, I'm just trying to make up to you. Quiero congraciarme con usted, etcétera, etcétera. Bueno, estamos llegando al final de esta sesión. Gracias por acompañarme. Miremos ahora otra palabra que en español es una y en inglés tiene varias formas. Y es la palabra ladder o stairways o stair and else, que significa la escalera, escaleras y más. Otro caso que merece estudio es el siguiente. La palabra ladder, no leather, sino ladder, con la A, ladder, porque leather, que es TH, no leather. Aquí el ladder, no lather, no, ¿cómo se llama? Con la lengua, sino con el labio, ladder, no lather. Ladder significa escalera de mano, portátil, la que usted lleva de aquí para allá, de allá para acá, en el hombro, etc. Grande, puede ser alta, puede ser pequeña. Eso es un ladder. Lo que tiene la escalera, los travesaños, se dice en inglés rung. Pero también en inglés existe la palabra stairs, que traducimos al español escalera, pero en este caso stairs significa escalera, pero esas escaleras fijas entre dos pisos. Es específica, no es movible. Es la escalera entre el primero y segundo piso, entre el segundo y el tercero. Y stairway también significa escalera fija entre dos pisos en forma general. Stairway puede ser desde el primero al piso número 20. Oh, that's a stairway. Esas son las escaleras. Mientras que stairs, por lo general, es fija entre dos pisos. La otra es entre 20 pisos. En el caso, recuerde, las escaleras portátiles, los peldaños o travesaños se conocen como rung. Pero en las escaleras fijas, cuando usted va a subir, el paso de ella o peldaño se conoce como step. Por eso uno dice, watch your step. Ojo, cuide, mire el peldaño, se puede caer, puede trastabillar, puede golpearse. Watch your step, no se dice watch your rung, sino watch your step. Mire por dónde camina, observe, camine con cuidado, watch your step, porque pueden haber desniveles. Entonces, step es el peldaño o paso en una escalera fija, pero rung es el paso o el peldaño de una escalera de mano. Pero además hay otro término. Realmente este término yo nunca lo utilizo, pero lo comparto con ustedes. Yo no soy jugador de naipes ni de póker, pero en el caso del juego de naipes existe la palabra sequence, que significa escalera. Si usted sabe de naipes, entonces ya sabe cómo se dice escalera en el caso de naipes. Y si usted es un jugador de póker, que tampoco lo soy, no sé lo que eso significa, straight significa escalera en el juego. Fíjense que en naipes es sequence y en póker es straight. Si usted maneja esos temas, para mí realmente no soy más que un loro aquí pronunciando este par de términos que no se me olvidan realmente, pero que yo no utilizo, nunca utilizo. Así que se me olviden no sería. Bueno, miremos algunos ejemplos antes de terminar para que entendamos más el concepto. You can carry a ladder. You can carry a ladder with you.
but not a stair. Puedes llevar una escalera portátil, pero no una escalera fija. O sea, puedes llevar sobre tu hombro una escalera portátil, pero una escalera fija. Ladder are usually made of wood or alum. Las escaleras portátiles por lo general son de madera o aluminio. Stairs are built from concrete and steel bars. Las escaleras fijas se construyen con concreto y acero. Stairways in some high-rise buildings are an outstanding piece of architecture. Las escaleras en algunos edificios de muchos pisos son una obra de arquitectura hermosas. I do not know what a straight is in a poker game since I have never indulged in it. Realmente no sé lo que es una escalera en un juego de póker porque nunca me he sentido atraído a jugarlo. Muy bien. Y terminamos, estamos llegando al final, con este grupo de verbos irregulares que debemos memorizar. El verbo arise, que significa levantarse, cuyo pasado es arose, y su participio pasado es arisen. El verbo bear, que significa cargar o traer, su pasado es bore, y su participio pasado es born. El verbo begin, pueden ver la pronunciación en el extremo derecho. No olviden que la comilla o la tilde de la fonética significa que el acento va en la sílaba que va a continuación. Begin, comenzar, began, el pasado, y begun, el participio pasado. Bed, ofrecer o pujar, bed, y bed es igual el present tense, el past tense y el past participle son lo mismo. Mire usted, también bed, como expresar, tiene un pasado distinto, que es disculpen. El presente, significando expresar, se pronuncia bed, pero el pasado se puede pronunciar bad o bade, y el participio pasado se pronuncia bidden. El verbo morder, bite, el pasado es bit, y el participio pasado es bitten o bit, igual. El verbo soplar, blow, el pasado es blew, y el pasado es blown. Recuerden la sencillez de conjugar en inglés los verbos. Pasado, I arose, you arose, I bore, you bore, he. No cambia nada, así que eso es lo bien sencillo del inglés. No es como en el español, que wow, los verbos irregulares, la primera persona es una cosa, duermo, la otra es o dormí, la otra es etcétera, unos cambios tremendos. En inglés es simplemente, como recordarán, el pronombre personal delante de él y se acabó. Blow, que significa soplar, blew, el pasado, y blown, el participio pasado. Break, broke, broken. Burst, reventar, estallar una llanta o algo así. Burst, estallar algo, reventarse algo. Burst y burst, todos son iguales. Y últimos verbos a memorizar, el verbo catch, que significa asir o atrapar algo, coger algo. Sé que en algunos países de América Latina el verbo coger es un poco inadecuado utilizar, pero bueno, entiendan lo que es. No soy de ese país, así que en nuestro país no tiene esa acepción. Pero sé que en algunos países no debería usarse ese término. Allí tiene usted entonces cuáles son sinónimos. Asir, atrapar, y en otros países correcto lo que ya mencioné antes. Choose, que significa escoger, el pasado es chose y chosen. Come, came y come. Deal, que significa asestar o negociar algo, dealt y dealt. Dig, cavar, dug, dug, escarbar o cavar, como hace la gallina dig, escarba. Recuerden que no es dig, no es dig, esa es la G en español. En inglés es oclusiva, dig, bloqueo total, dig, dug, dug. El verbo do, que ya lo hemos visto, el pasado es did y el participio pasado es done. Draw, que significa sacar y tiene muchos otros significados.
El pasado drew y drawn. Drink, tomar, beber. Drank y drunk. Eat, comer. Ate, el pasado. Eaten, el participio pasado. Bueno, glad to know that you keep on keeping on. Thank you. Me alegro de saber que usted continúa firme. Gracias. Looking forward to seeing you next time. Esperando verlo la próxima vez. See you next time. Bye bye now. Thank you.